Y solo recordarles un poquito lo que ya hemos avanzado, ¿no? En el 2024 tuvimos un año eh, lleno de actividades entre talleres presenciales, webinars y algunas reuniones virtuales con los grupos técnicos de trabajo, tanto de inventarios como de NDC. Y este año, en el 2025, también tenemos varias actividades. Ahora se los vamos a presentar en un momento. Y esta sesión virtual es nuestra primera actividad y es este webinar sobre NS 3.0 y bueno, luego vamos a tener un taller sobre el cual también vamos a hablar ahora y esta es la agenda para hoy. Vamos a tener unas palabras de bienvenida por parte de un representante del Hub. Vamos a tener una presentación en la cual van a conocer cuáles son los temas que se van a tocar en el taller presencial de febrero. Vamos a tener también una presentación sobre cuáles son esos conceptos claves para poder elaborar la NS 3.0. Luego de ello, ICAT va a hacer una presentación sobre su rol en el apoyo al ciclo de las NDCs. Vamos a presentarles también cuáles son esas actividades que tenemos programadas para este año y cuáles serían los próximos pasos y el cierre, ¿no? Y como saben, siempre tenemos un espacio adicional de 30 minutos por si ustedes tienen alguna pregunta o consulta que quieran hacer, tienen ese espacio para que puedan quedarse y lo puedan utilizar. Entonces, ahora para las palabras de bienvenida le voy a dar la palabra a Luis Ruiz. Él es asistente técnico del Hub. Él nos va a presentar los objetivos y también darnos estas palabras de bienvenidas. Adelante, Luis. Bienvenido. Hi, hi. Buenos días a todos. Thank you all for being here. Thank you for joining us in 2025. I thank you for taking some time because I know you all are very busy. I also thank the ones who are with us in 2024. Thank you for a good year. I think we did well. I think we started out with good momentum, and going into 2025, we should be able to sustain this. This workshop will assist us, especially this year, for those who will be updating. So we expect that this webinar and the upcoming workshop for those who participate should be very helpful for you all and should also ensure that you get the right information started very early. So we thank you for that. We thank you as well for continuing to following up with our communications. And if there's anything else that we can do to improve this year, 2025, please let us know. We'll be helpful for us to improve what we're doing. Uh, we are happy to continue to give you our support going into 2025, and we look forward to interacting with you at the upcoming sessions. This particular webinar and workshop should be a good one. We will have guests from the UNFCCC as well. So we will be sharing the reports for those who will be unable to attend. But this NDC 3.0 should be a big step for us. It should help us to improve our reporting at the ending of the year. It should also help us to get to get on the ground running and to ensure that we have what's in place early. And so whatever is needed, then we can start to work on that going into 2020, ending in 2025, 2026. So once again, thank you all for joining. We hope that you get as much information from this. Please ask as much questions as possible towards the end. And for those who will attend, you can always get questions from your colleagues, or we should be able to share a webinar, a web link to the workshops. So we'll definitely ensure that everyone is working good and getting information together. So thank you all for attending, and I hope you all enjoy the session. So thank you. Gracias, gracias Luis por esas palabras y por esos consejos de aprovechar este espacio con todas sus preguntas. Ay, perdón. Ahora le voy a dar el pase a Richard Martínez. Ustedes lo conocen súper bien. Él nos va a presentar cuáles son esos temas que vamos a tocar en el taller presencial de febrero. Adelante, Richard. Gracias, Rocío. Bueno, el taller, no sé si puedes pasar a la siguiente y vemos la agenda. Bueno, el taller de febrero, que va a ser en República Dominicana entre el 10 y el 12,
Va a ser el primer taller del año y va a tener por objetivo em, apoyar a los países en el proceso de actualización de su NS para la presentación de la conocida como NS 3.0. El taller, como les comentaba, va a tener 3 días y vamos a trabajar, no vamos a trabajar tanto en transparencia como en los talleres anteriores, vamos a trabajar más en el entendimiento del proceso de actualización y de cómo vincular el proceso de actualización, que es algo que algunos de ustedes ya han hecho para la NS, digamos, para la actualización de la NS 2.0, o bien que ya comenzaron a hacer para la NS 3.0, hay algunos que entiendo están incluso terminando. Y hay algunos que están recién planificando el proceso 3.0. Entonces, la idea es discutir sobre ese proceso, ver las lecciones aprendidas que se han tenido eh, de los procesos anteriores, y para eso, durante la mañana vamos a comenzar va a ser una mañana, digamos, clásica para los que ya han ido a nuestros talleres. Vamos a comenzar con algunas presentaciones de los delegados de la Secretaría de la Convención que nos van a acompañar. También nos va a acompañar AICA, que va a estar presentando también sobre la NSA. Y luego de eso van a presentar ustedes un poco el estado del arte de este proceso. Para eso les vamos a enviar una plantilla que esta vez esperamos enviársela con mayor anticipación que las veces anteriores. Y también luego de eso la Secretaría va a presentar sobre algunas instancias de soporte que la convención tiene para los países. Después del almuerzo, el siguiente diapo, por favor, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de meta-DNS. Vamos a hablar de mitigación principalmente, pero también vamos a tener espacio para hablar de adaptación en los otros días. Y luego de esa presentación de tipos de meta, los pros y contras que tiene tener una meta absoluta, relativa, contrabajo, etcétera, de políticas, qué sé yo, vamos a comenzar a evaluar la ANS actual, y ese va a ser más trabajo de los participantes, y que va a ser la primera etapa del ejercicio de preparación de la ANS. Y luego de eso vamos a revisar, en función de, digamos, de todas las lecciones aprendidas que han tenido, eh, qué nuevas metas los países esperan o son posibles de considerar en este nuevo proceso. Luego de eso, de esta revisión eh, de qué se ha aprendido, vamos a pasar a cómo esta nueva visión de la NS 3.0 se puede integrar en un proceso de selección o configuración de nuevos objetivos. Ya algo que queremos también conversar con ustedes sobre el proceso. Si estas son las metas, nuevas metas que estamos esperando, o si esto es lo que nos imaginamos al 2030, cómo diseñamos un proceso de actualización de la NS 3.0 que pueda hacerse cargo de dicha evaluación. Eh, En el segundo día vamos a conversar, nos va a presentar el NDC Partnership sobre el NDC Navigator. Eh, Ahí va, ese bloque es un poco largo, dura 1 hora, porque también nos imaginábamos que ustedes van a tener preguntas hacia el NDC Partnership. Entonces la idea también es aprovechar de que van a presentar para hacer preguntas que ustedes puedan tener, así que ya desde ya los invito a que empiecen a preparar esas preguntas. Luego de eso, la Secretaría nos va a presentar sobre los vínculos que hay entre mitigación y adaptación. Sabemos que adaptación es un tema relevante en la región, así que tratamos de darle espacio en la agenda. Y a este día 2 va a tener la diferencia del día 1. El día 1 se va a enfocar más como en el proceso de planificación de la ANS 3.0, mientras que el día 2 va a enfocarse más en cómo ese proceso de planificación puede desencadenar o estar ligado de alguna manera a la implementación de la NS. Algo que sabemos que ocurrió mucho con la NS anterior es que en algunos países, y no solamente los que están acá, sino que incluso en el resto de la región, eh, hubo un buen momentum durante el proceso de actualización de la NS 2.0, y por buen momentum me refiero a que los
hubo, eh, ¿cómo decirlo? Hubo voluntad política para ese proceso y todos participaron, pero cuando comenzó la implementación algo sucedió. Y no, algo pasó con ese momentum climático que no dio frutos de la manera en la que quizás algunos esperaban. Entonces, el día 2 va a enfocarse a un poco a hablar sobre estos factores que permiten aumentar la ambición, que facilitan la implementación. Vamos a hablar sobre evaluación de política, sobre arreglos institucionales que tengan relacionados tanto con el proceso de preparación como con la implementación de la NDC. Y también sobre sistemas de datos. Algo que a veces dejamos de lado es cómo estos procesos, tanto el proceso de actualización como el de la implementación, se alimentan del inventario, de sistemas de MRB, de políticas que puedan tener y cómo se usa esa información para estos procesos. Entonces también queremos conversar con ustedes en el día 2. Y en el día 3 sabemos que va a haber quizá un poco más de cansancio, así que el día 3 va a ser más trabajar en torno a las discusiones que se tuvieron en los días anteriores y tratar de llevarlo a algún esquema, a un papel, digamos, a algún documento, suerte de documento. Y ese documento lo queremos ligar con la decisión 4 del CMA1, con el ICTU. Vamos a conversar de eso un poquito ahora y también durante el taller. Y eso va a ser la mañana. Y también luego del coffee break, AICA también va a presentar sobre las instancias que tienen para dar apoyo a los países. Vamos a hablar también sobre las herramientas que están enfocadas en la evaluación de impacto, que es algo muy relevante. Y también, si bien las conversaciones se van a enfocar en mitigación, la Secretaría también nos va a dar algunas recomendaciones de cómo abordar la adaptación en el contexto de la NS. Con eso vamos a cerrar, digamos, las presentaciones y después del almuerzo vamos a tener un debate plenario para ver elementos comunes que se repiten en la región, eh, ver un poco la visión de cada país respecto a lo que se conversó y discutió durante el taller y próximos pasos. Que también algo que Rocío va a presentar al final de este webinario es las actividades que están planificadas para para este año, para el 2025. Eh, Eso va a ser la agenda. En cuanto a lo logístico, entiendo que va a ser en República Dominicana, que ya hay algunas invitaciones circulando. Eh, Así que eso respecto a la agenda del taller del 10 al 12 de febrero. Esta vez cambiamos, va a ser de un lunes a un miércoles. Así que ojo con eso también. Gracias, Richard. Más adelante tenemos espacio para preguntas, pero igual no sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta sobre el taller. Tal vez la podemos abordar ahora mismo. Si alguien tiene una pregunta, les pido por favor que levanten su manito y abran su micro. Igual tenemos espacio más adelante luego de las dos presentaciones que vienen. Creo que no. Así que bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Ahora, de igual manera, Richard nos va a presentar cuáles son esos conceptos claves para la elaboración de la NS 3.0. Así que adelante, Richard. Dame un segundo. Estoy configurando acá. Em, ya. Eh, ¿Ven mi presentación, cierto, Rocío? Sí. Sí, se ve bien. Ya, súper. Bueno, la idea de esta presentación es un poco refrescar la memoria con algunas decisiones que son relevantes en el contexto de la NS y su actualización. Em, Así que voy a hablar principalmente de las decisiones y el contexto dentro desde el punto de vista del Acuerdo de París principalmente. ¿Ya?
más que de los procesos. Em, el Acuerdo de París, ¿cierto?, supuso una base importante en cuanto a ambición y también a MRV, de eso hemos hablado mucho durante el año anterior, ¿cierto? En el contexto también de la presentación de los informes bienales de transparencia y aprovecho también de felicitar a los países que lograron presentar a finales del año pasado, que fueron bastante, y también aprovecho para animar a los que aún estaban pendientes. Yo sé que hay algunos que les falta muy poquito, así que no lo suelten, digamos. Y, y la importancia de los BTR, que tienen que ver justamente con el objetivo del Acuerdo de París, es el objetivo del Acuerdo de París. Y lo traje, el objetivo del Acuerdo de París tiene tres componentes. El primer componente es el aumento, mantener el aumento de la temperatura, ¿cierto? Por debajo de los 2 grados, tendiendo a 1,5 grados. Eh, y también tiene un objetivo en cuanto a aumentar la adaptación o la capacidad adaptativa de los países, promover la resiliencia. Y por último, todo lo que tiene que ver con apoyar esto a través de los flujos financieros compatibles con las trayectorias tanto resilientes como bajas en emisiones, ¿cierto? Un poco como esta idea de economía sustentable o el desarrollo sustentable. ¿Ya? Em, de esos componentes, quizás al que más se le da como, si bien todos son relevantes para la NDC, quizás el primero el que tiene más como decisiones y elementos asociados. ¿Ya? El artículo 3 del Acuerdo de París, el artículo que sigue al artículo del objetivo, eh, establece que las contribuciones determinadas serán como el instrumento en donde las partes comunicarán su esfuerzo para el cumplimiento de los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13, con miras a alcanzar el objetivo del acuerdo que está en el artículo 2. Entonces, artículo 2 es el objetivo del acuerdo y para alcanzar esos objetivos los países presentan y comunican lo que quieren hacer en las contribuciones determinadas, donde además tienen espacio para hablar sobre adaptación, que es la referencia al artículo 7, financiamiento, que es la referencia al artículo 9, transferencia tecnológica y capacidades, que son el 10 y el 11, y el artículo 13 que tiene que ver con transparencia, ¿ya? Entonces, y otro elemento importante que se menciona es que no solamente serán el instrumento en donde van a hacer esto, sino que además será eh, que tienen que hacerlo de manera progresiva a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso es algo bien interesante porque es donde empieza un poco a aparecer eh, donde también se replica esta imagen eh, o esta idea de que las NDC tienen que ser progresivas en el tiempo, es decir, aumentar los esfuerzos para. Y lo otro importante es que también se reconoce de que los países en desarrollo van a requerir apoyo de las otras partes para el cumplimiento de sus esfuerzos reflejados en la NDC. El otro artículo relevante que está enfocado más que nada en mitigación, aún así es relevante como para la orgánica de la NC, es el artículo 4. El artículo 4 tiene además tiene creo que 15, no sé, más de 15 como párrafos. Yo destaqué algunos, yo diría que los primeros párrafos, hasta como el 7 el 8 tienen que ver con contenido, con forma de las cosas. El primer artículo en relación, digo, a la meta de mitigación. Eso es algo también importante del artículo 4, que describe la GNDC y describe algunas orgánicas, pero en cuanto a contenido se pronuncia principalmente a la meta de mitigación. De hecho, dice en el primer párrafo que para alcanzar la meta de temperatura los países eh, deberían, ¿cierto? Tiene un lenguaje sugerido, alcanzar un pico máximo de emisiones lo antes posible y a partir de ese pico reducir rápidamente sus emisiones para alcanzar un equilibrio entre las absorciones y emisiones de GI
régimen antropogénico, la segunda mitad de sí. Entonces, bien interesante cómo ese primer artículo de la ANC recoge información de, de un poco el informe especial de los 1,5 grados. A mí me gusta bastante ese artículo, si bien está como sugerido, como que un poco nos sugiere la ruta que deberían seguir nuestras emisiones de aquí al 2050. El artículo 3 refleja, por ejemplo, y refuerza el concepto de progresión y ambición, ¿cierto? Teniendo siempre en cuenta responsabilidades comunes, pero diferenciadas en función de las circunstancias nacionales de cada país. Eh, el artículo 4 también tiene que ver con la forma de la meta. En el artículo, o sea, perdón, en el párrafo 4 del artículo 4, por eso le puse 4.4, habla sobre que los países desarrollados deberían tener metas absolutas y se alienta a que los países en desarrollo tengan metas absolutas. En el 4.5 habla de las metas condicionales, o sea, dice que, por ejemplo, los países en desarrollo podrían tener metas y para alcanzar esas metas podrían requerir apoyo de otras, de las partes en desarrollo, de las partes desarrolladas, por ejemplo. Y el artículo 4.7 habla de la importancia de incluir metas con beneficios secundarios en mitigación, ya sean de adaptación o desarrollo económico. Hay más artículos, yo destaqué algunos, pero es bien interesante cómo se va como caracterizando distintos elementos de la ANC en el artículo 4. Y yo diría que en la segunda parte del artículo 4, a partir del párrafo 8 especialmente, se destacan algunos elementos más como logísticos, si se quiere, operativos de la ANC. ¿Ya? Hay una mención inicial en el 4.2 que habla sobre la preparación y comunicación sucesiva de la GNS, y esto hace eco un poco del artículo 2, y también habla de la importancia de que las GNS estén vinculadas con medidas de mitigación que se adopten internamente. Y a partir del párrafo 4 del artículo 4 se habla, por ejemplo, de la importancia de proporcionar información para la claridad, transparencia y comprensión. En el párrafo 9 se habla sobre la periodicidad de 5 años. En el artículo 11 se habla sobre el procedimiento de ajuste y actualización, principalmente de ajuste de la ANC, y el artículo 13 sobre la rendición de cuentas. Entonces, el artículo 4 del Acuerdo de París es donde se opera, empieza como a es como la columna vertebral de la NDC en cuanto a contenido y a funcionamiento. Hay otro artículo interesante y muy relevante en el acuerdo relacionado con la contribución y que yo creo que a partir de este año, ¿cierto?, va a cobrar más relevancia, el artículo 6, porque el artículo 6 tiene también que ver con cómo alcanzar las metas de la NDC, ¿cierto? Y para eso establecen mecanismos, podríamos decir, de apoyo o adicionales, como todo lo que es mercado, a través de la cooperación voluntaria entre las partes y promoviendo, ¿cierto?, el cumplimiento de sus contribuciones, ¿ya? Y otro elemento importante del artículo 6 que se da pie, digamos, o invita a la participación incluso de actores no estatales, facilitando o dinamizando, digamos, la acción climática. Otros elementos adicionales de la ANC que no están en el cuerpo del acuerdo, sino que están en la decisión que aprueba el acuerdo, que es la 1CP21, ya no tan relevante ahora, pero bajo el título 2 de la decisión 1 se describe la lógica de las contribuciones previstas o INS, ¿cierto? Las intended contribuciones, que fueron las que presentamos por ahí por el 2015, ¿cierto? Que dio pie a la ratificación de la GNS. Y eso incluso se define un poco más en los párrafos 23 y 24 de la decisión. Eh, También en esta decisión se establecen, bueno, hay otras cosas que no tienen que ver tanto directamente con la NS, pero se dan mandatos a los cuerpos subsidiarios de la Secretaría sobre cosas, sobre seguir trabajando en lo referido a la NS, a las MPIs, por ejemplo, etcétera. Se da el mandato para el establecimiento de orientaciones para la presentación de información de la GNS
Y también en el párrafo 25 se indica las fechas del año en las que se debería presentar la ANS. Y sobre ese establecimiento de orientaciones, en el primer CMA que se celebró el 2018, si no me equivoco, eh, se definieron algo, en la decisión 4 se definió información adicional que debe presentarse en conjunto con la ANS y también refirió a la rendición de cuentas de la ANS. Este elemento se vuelve mandatorio a partir de la segunda ANS. Sin embargo, este elemento que se llama como información para la comprensión, transparencia, información adicional para la comprensión, transparencia y entendimiento de la ANS, ICTU en inglés, es algo que algunos de ustedes me refiero a algunos países, ya han presentado, ¿ya? Lo cual también quiero destacar porque muestra un poco la iniciativa que han tenido los países en cuanto a transparencia de sus NS. ¿Qué es lo que se pide en el ICTU? Es un listado bastante largo de información sobre la ANS. No tiene que ver con que las metas sean de una forma, con que la ambición sea de tal porcentaje. No, es solamente información. Pero es bastante útil porque ayuda a ordenar tanto el proceso como lo que se está presentando. ¿Ya? Tiene 7 elementos. Un elemento lo voy a presentar de manera macro porque en verdad el listado es bastante largo, pero tiene que ver con información, presentar información cuantificable, tanto de los puntos de referencia como de las metas u objetivos. Los plazos sobre la implementación de la NS, ¿cierto? Si es sobre un periodo, sobre un año, indicar el año, indicar el alcance y cobertura en cuanto a gases de efecto invernadero que se consideran, eh, sectores del inventario que se consideran, etcétera, etcétera. Tiene otro punto que es más narrativo, que tiene que ver con explicar el proceso de planificación, cómo el país inició su actualización de la NDC. Luego una sección de supuesto y enfoque metodológico, que es como cómo se estimaron las emisiones, etcétera, etcétera, que es bastante similar. De hecho, todos estos 5 elementos, diría yo, iniciales, son un reflejo o un espejo, digamos, de lo que está en las MPIs referidos al tracking al seguimiento de la NS. Y tiene otros 2 puntos que son bastante también como narrativos y de visión del país respecto a cómo el país considera que su NS es justa y ambiciosa y cómo el país considera que su NDC se relaciona con los objetivos del Acuerdo de París que están en el artículo 2. Entonces, es bien interesante también como empezar a ver esto, si ustedes están, por ejemplo, en la etapa de preparación de su proceso de actualización, porque deberían como poder cubrir todas estas preguntas, todos estos elementos que se solicitan. Y esto solamente lo traigo para recordarlo, si bien una cosa es el proceso de la ANC y otra es el seguimiento de la ANC, y esto también está reflejado en el artículo 13 del Acuerdo de París, ¿cierto? Con la creación del marco de transparencia reforzado. Eh, el propósito del marco de transparencia reforzado, como algunos de ustedes ya se acordarán, es dar una visión clara sobre lo que el país está haciendo en cuanto a el cumplimiento de su ONS. Entonces también se vuelve a repetir la misma información que está en la ICTU, o lo mismo que ustedes están haciendo, la misma información que se requiere para el proceso de actualización de NS, va a estar muy ligada con lo que quizá ustedes ya presentaron en su BTR. O sea, ya saben cómo van las cosas, ya saben las acciones de mitigación que se están haciendo. Quizá algunos de ustedes ya calcularon el impacto o tienen alguna idea de la reducción de las políticas que están aplicando, cómo van a ir en el futuro. Entonces, lo que ya han hecho en su BTR les va a servir o debería estar muy ligado al proceso de actualización de la NS. Después, creo que la presentación de ICAT también habla un poco de eso. Así que no me voy a detener tanto acá. Y
solamente recordarles que de los elementos que estaban en las MPI, ¿cierto? En las MPD, que deberían estar en su VTR, está el seguimiento al progreso de la NS, están las tablas, ¿cierto? Las CTF, que algunos ya presentaron, algunos estaban trabajando en ellas, y también esa información es muy similar a la que se requiere en la ICTU, entonces también nos hace pensar un poco. Como ustedes ya pasaron por un proceso de seguimiento de la ANC, conversamos en octubre, ¿cierto?, del año pasado sobre indicadores. Me imagino que ya tienen algunas ideas sobre qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en cuanto son EDC. Quizás el país ya tiene algún interés en ajustar algunas cosas o en incluir algunas otras cosas. Por lo tanto, la información y el trabajo que ya han hecho en su BTR creo que va a ser un insumo importante para el proceso de preparación de su NS 3.0. Y para ir cerrando, ¿cierto? Un recordatorio de dónde estamos, ¿cierto? El 2015, muchos de ustedes presentaron su NS, su INS, que viene a ser como que se transformó en la NS 1.0 cuando se ratificó el Acuerdo de París. En ese periodo entre el 2020, 2022, un poco antes, un poco después, muchos de ustedes actualizaron su primer NS. Hubo un cambio bastante interesante en cuanto a forma, ambición, también transparencia. Muchos de ustedes presentaron más información sobre sus metas en esa NS.0. Así que me imagino que los que participaron de ese proceso tienen mucho que decir. Y el 2024, ¿cierto? A finales del año pasado, Panamá antes, ¿cierto? Presentaron su BTR, muchos de ustedes. Y ahora, 2025, estamos preparando nuestra NS 3.0 y el 2026 se viene la presentación del segundo beta. Entonces, un poco en dónde estamos y a dónde vamos. Grandes procesos que vienen en este año y el siguiente. Y de nuevo, estas preguntas las vamos a trabajar durante el taller, pero se las dejo para que ya las vayan pensando, las vayan conversando con su equipo. Es importante un poco hacer memoria histórica, que aprendimos del proceso de actualización 2.0, qué funcionó en ese proceso, qué tomó más tiempo, qué había, qué no había, qué aprendimos sobre el BTR, especialmente sobre lo que es seguimiento de la ANS. Y algo bien importante, o sea, yo sé que el tiempo pasa rápido, pero esto pasó hace 5 años atrás. Me refiero a la ANS 2.0 en algún 5, 4 años atrás. Entonces, obviamente hay cambios en el contexto de la región, de los países, que podrían afectar, impactar positivo o negativamente lo que ustedes quieran colocar en su NS 3.0. Así que los invito a hacerse estas preguntas y ahora doy el espacio, Rocío, no sé con qué seguimos ahora, si preguntas o presentación. Sí, tenemos una presentación ahora por parte de ICAT, pero igual creo que si estamos bien de tiempo, así que si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, los invito por favor a alzar su mano, abrir su micro. Como dijo Luis, aprovechen este espacio si es que tienen alguna duda, alguna consulta. No veo, no veo manitos Sí, levantadas por ahora. Sí. Eh, Claudia. Claudia, sí. Hola, hola a todos. No, no es una pregunta, en realidad me llama, me da mucha expectativa el contenido del taller, porque nosotros en El Salvador vamos a entrar al proceso y la forma en cómo están presentando, o sea, cómo se construye la NDC, especialmente la lámina donde aparecen las cajitas azules. Es bien, o sea, está ordenado y creo que a nosotros sí nos va a ayudar mucho el taller. Bueno, vamos 2 personas y lo que sí me estoy preocupando es la forma, por ejemplo, nosotras dos que vamos, nos tocará evaluar
o hacer los ejercicios por país. Entonces, no sé, como que quedamos muy cortos, siento yo, en el que tendríamos que manejar toda la información, bien poquito, pero eso es lo único que puedo comentar, pero sí me da una buena expectativa el contenido, lo que nos están adelantando ahorita. Gracias. Gracias, Claudia. Solo, así como una réplica rápida, gracias por la expectativa. Nosotros igual, créeme que le hemos dado bastantes vueltas a la agenda, porque no queríamos que fuera como solo transparencia. Creemos que revisar un poco el proceso, discutir con ustedes el proceso, puede ser útil. Yo sé que no van a tener respuesta para todo y está bien. Hay distintos niveles de avance. También me imagino que quizás algunas preguntas les van a parecer como comprometedoras, ¿cierto? Así como cuando hablemos como sobre las metas que están pensando para el futuro, quizás hoy día no hay una respuesta. Eh, y está bien. Pero sí consideremos el workshop, el taller, como un ejercicio para probar cosas, ver cómo se veían. Entonces, ustedes, que yo entiendo que están en una etapa más como inicial del proceso de actualización de la ANS, de pronto lo pueden tomar de esa forma. Y lo que sí creo, no estoy 100% seguro, así que si me equivoco me dicen, entiendo que va a haber streaming del taller. Entonces, puede Bien, ser de que puedan participar, al menos de manera virtual, colegas del país. sí, sí, es cierto. Gracias. Gracias, Claudia, y gracias, Richard. Sí, efectivamente vamos a tener streaming. Vamos a compartirles el enlace para que lo puedan compartir con sus colegas, eh, como lo hemos hecho antes, ¿no? Así quienes no pueden asistir pueden participar de manera virtual. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no pasamos, continuamos con la agenda. Gracias, Richard, por la presentación. So now I'm going to switch to English because we have the next speaker speak English. He's Henning Wester. He's the director of ICAT, and he's going to talk about the ICAT's role in supporting the NDC cycle. So thank you, Henning, for being here, and the floor is yours. Thank you very much. Buenas tardes. Good afternoon, colleagues. You seem to be able to hear me, and we had a bit of a challenge to get connected, but I'm happy to join you. And since the topic is really extremely important and very important to us, a high priority for ICAT, and I'm not able to join you for the workshop, but fortunately Celeste will be able to join you. I wanted to use the opportunity of this webinar to give you a little bit big picture overview on how we see the link between transparency and the NDC update. And we will also refer to some of the ICAT support that we offer, but the main message is really how we see this linkage and how we actually see we recommend countries to approach the NDC update and utilize their transparency efforts in the context. If you look at the Paris Agreement, then it's very clear that transparency has a very central role to play. So transparency is much more than reporting. The reporting part is important, and we have all seen a lot of effort put into the submissions of the first BTR, but transparency feeds into all other aspects of the Paris Agreement. And that includes, of course, the NDC updates. It will include the global stocktake, the next global stocktake,
which will hopefully use information from the BTRs. It's relevant for the long-term strategies, and it is a key feature where transparency provides all the data and information that allows countries to make climate action under the Paris Agreement and potentially beyond effective. So what I want to emphasize is that while BTR is, of course, a reporting tool under the Paris Agreement, the central reporting tool, it's there for countries to actually report to the global process what they are doing in implementing the Paris Agreement, where they stand, where they come from. The NDC is not a report. The NDC is basically a legal document. It's a legal commitment by countries to the global process to commit to achieve certain targets or to undertake certain actions. And that makes it very different from the sorry, I have to, the system asked me if for something, I think I can't do it. So that makes it very different from the BTR. So the beauty of and the thickness of the NDC is not at all important. What is important for the NDC is clarity of the targets and actions that are presented, and of course the level of ambition that they reflect. And I think that has to be understood, because we have seen so often that countries are misguided, probably misguided by well-meaning consultants that help them to write 100-page long NDCs, which is not at all useful and not really the idea. If you look at the NDC of Brazil that they submitted in Baku, it basically puts out numbers, a few numbers, targets. It's a very concise document. And what Brazil has done is, or what Brazil is working on now, is a national climate change plan, a policy plan. And that's how I want to recommend countries to approach the NDC. NDC is really the legal commitment, while there's an implementation plan, an investment or financing plan that can remain a national document and complements the NDC. And then, of course, there's the tracking framework, which is extremely important and should not be left to the very end, because it is important to understand how targets and actions that are presented to the global community as a national commitment can actually be measured. And once you have been through a policy process and you identify that the targets that you have come up with are not measurable, you may want to adjust targets in order to make sure that they can be measured and that the country can afterwards report on progress of these targets. So BTRs and NDCs are very closely interlinked, and that's the role of transparency, to feed both BTRs and NDCs. And I want to highlight 5 steps in the process that where transparency underpins the NDC update process. So the first one, of course, is to understand the implementation of the previous NDC or the current NDC. And that's, of course, linked to what you report in the BTR in terms of tracking of progress of the NDC. But this learning from the implementation of the current NDC, building on success stories and addressing some of the failures of implementation,
That's critical. That's a very fundamental part of the Paris Agreement. Of course, what you need in order to develop meaningful targets is a good understanding of your greenhouse gas profile in terms of the emission inventories, and then the projections of these to the target year. And the same, of course, applies to the adaptation side, where vulnerability assessments are very critical. Then the third step to identify is an assessment of the policies and measures that you are envisaging in the country to meet greenhouse gas targets or adaptation targets, and to assess those policies and measures whether they can actually deliver on the targets as envisaged. That's when projections then have a much more underpinning in terms of understanding how a baseline can be turned into a projected emission level with measures in place. Fourthly, then, also as part of the assessment of policies and measures, we recommend strongly to look at the development impacts of policies and measures. And that, of course, should highlight and focus on those policies and measures that have positive development impacts. But it may also require to deal with negative development impacts through a just transitions strategy. And this is, again, a critical part of a transparency effort to make also then the just transition process transparent and develop it based on a sound assessment. And last, but certainly not least, then the climate finance aspects come in. Then developing a climate finance strategy requires a good understanding of the national climate finance landscape, and that's where then again transparency comes in as part of a climate finance transparency approach. So for all, or for some of these elements, we can offer ICAT tools and ICAT methodologies. So for we have data tools, the GASMO modeling tool that some of you may know. We have a specific modeling tool for the transport sector called TRACAT. Those can serve both in terms of looking at GHG projections, but also as tracking tools, and they can even be used to identify some policy or measure options to be investigated further. Then when it comes to the policy assessments, we have sectoral policy assessment guides that allow an assessment of the greenhouse gas impacts of policies and measures. And we have a guide to assess the sustainable development impact of policies and measures. And we are about to release a guide on monitoring just transitions, and that will be released in less than a month from now. And we have a workshop coming up to discuss some of the applications that have already been underway. And last but not least, in December last year, we launched a guide on climate transparency, climate finance transparency, that also exists in Spanish now. So let me just go a little bit further on these guides. That's the ICAT policy assessment guides, and you see at the top the 5 sectors: renewable energy, transport, forestry, agriculture, and buildings efficiency. And below those cross-cutting guides, which are available in Spanish, then 2 guides that
link to the process. One is focused on stakeholder participation. The other one, which is missing here on that slide, is focused on technical review. And then we have, as I said, a new guide on climate finance transparency, and a guide on just soon coming up on just transition monitoring. All these guides and all the tools are available on our website, and I won't go further into details there. And I think, yeah, there's one final slide just to summarize again that ICCAT supports all of these areas as part of the NDC update. And several countries of your region have country projects that cover one or several of those aspects. We are this year giving top priority to any support that the country requests in order to help them advance what in my view should become more meaningful NDCs that are really anchored in national realities, anchored in national data, and implementable in a way that they can advance climate action in a manner that's supportive of national development objectives as much as of international climate objectives. Happy to answer any questions. Thank you very much. Thank you, Henning, for the presentation. Si alguien tiene alguna pregunta, los invito a hacerla. Vamos a tener igual un espacio después para eso. Pueden usar el chat si lo desean también. Y gracias, Henning, por la presentación. Me quedo con eso que mencionaste, que es un proceso interactivo y que el BTR muestra cuáles son sus avances y la NS se alimenta de eso para poder mejorar de manera continua en términos de ambición. Por ahora no veo preguntas, así que voy a compartir. Ah, sí, hay una. Ah, no, hay un comentario que ha sido todo muy claro. Very clear. Thank you, Henning. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles lo que sigue ahora. A ver, denme un segundo. ¿Sí ven mi pantalla? Richard, ¿me avisas si ven la presentación? Sí se ve. Ya, Sí, está bien. súper, gracias. Entonces, ahora les voy a mostrar cuáles son esas actividades en el marco del Hub, de apoyo al Hub para este 2025. Hemos tratado de mantener la lógica del año pasado, es decir, tener un webinar antes y uno después de cada taller. Entonces, en la primera columna van a poder ver las 4 actividades que hemos tenido el año pasado, los webinars, los talleres presenciales, las reuniones con los grupos técnicos de trabajo de inventario y también de NDC. En términos de webinars, vamos a tener varios en el año. Son 6 los que vamos a tener. Hemos empezado el día de hoy con este webinar sobre transparencia y el proceso de actualización de la NDC. Vamos a tener otro en abril, el 22, sobre proyecciones y evaluación de políticas de mitigación. Vamos a tener 2, uno en julio y uno en agosto sobre AFOLU, ¿no? Y proyecciones y también evaluación de políticas. Vamos a tener 2 webinars también en septiembre para hablar de proyecciones y evaluación de políticas sobre los otros sectores que no son de AFOLU y sobre el taller regional que vamos a tener en octubre. Y uno último donde vamos a hablar sobre
un taller, sí, sobre el taller regional de transparencia. Luego vamos a tener 5 talleres presenciales, como bien mencionó Richard, tenemos uno ya en febrero, del 10 al 12 en Santo Domingo, sobre el proceso de actualización de la NDC. Vamos a tener otro en mayo, del 6 al 8. Estas son fechas propuestas, ¿no? Esperemos que esto se mantenga. Igual cualquier cambio les vamos a avisar con anticipación. Este taller de mayo va a ser sobre proyecciones y evaluación de políticas de mitigación. Y como ven, tiene, o sea, en abril tuvimos o vamos a tener el webinar, entonces en mayo tenemos el taller, luego ahora en julio va a haber otro taller sobre el sector AFOLU, ¿no? Y enfocado en la evaluación de políticas de mitigación y proyecciones. En agosto, eh, sobre el mismo tema, pero enfocado en los otros sectores. Y el último taller sería en octubre sería un taller regional sobre transparencia. Y algo que hemos tratado de hacer diferente al año pasado es tratar de como dejar marcadas cuáles son esas fechas en las cuales nos vamos a juntar con los grupos técnicos de trabajo, ¿no? Para el grupo técnico de trabajo de inventario estamos planteando 7 reuniones y de igual manera para el grupo enfocado en NDC. Para inventario vamos a tener una llamada en febrero sobre AFOLU y les vamos a mostrar el plan de trabajo enfocado en inventario. Vamos a tener otra llamada en abril para hablar sobre el sector residuos y vacíos de información. En junio vamos a tener la segunda parte, una segunda llamada sobre AFOLU. En julio una segunda llamada sobre residuos y vacíos de información. Em, y en septiembre tendríamos una llamada sobre cuáles son esas necesidades para, o sea, en términos de transparencia para elaborar el BTR2. Y serían 2 llamadas, una en septiembre, una en octubre, y una llamada final hacia diciembre. Y de la misma manera, sobre NS tenemos 7 llamadas en el año. eh, Empezamos hoy, ¿no? Este webinar es parte de una llamada con el grupo de NDC. Vamos a tener otra en marzo para tratar de resolver algunos problemas específicos sobre el proceso de actualización. Vamos a tener otra llamada sobre proyecciones. En agosto tendremos una llamada sobre proyecciones en sectores que no son AFOLU. Y de igual manera, en septiembre y octubre vamos a hablar sobre esas necesidades para hacer el BTR2 y finalmente cerramos en diciembre con una llamada final. No sé si hasta ahí, Richard, tú me quieres complementar con algo. No, no, me parece súper bien. Hay algunas llamadas, las finales, que van a ser en conjunto para ambos grupos de trabajo, digamos. Y obviamente, como dijo Rocío, las fechas son tentativas, pero la idea es que ya vayamos poniendo las cosas en agenda. Yo creo que especialmente los talleres presenciales se van a ajustar porque obviamente eso tiene que además hacerse en coordinación con el país anfitrión. Eh, y es probable que eso impacte algunos pre y post webinarios. Pero obviamente, y algo que también mencionó Rocío, queremos un poco facilitar la participación de ustedes, enviándoles recordatorios. eh, Estamos trabajando en también una suerte de plan de comunicación para trabajar con ustedes de una manera más oportuna también. Gracias, Gracias, Rocío. gracias a ti. Eh, entonces, ahora sí tenemos espacio para preguntas, consultas. No sé si tengan alguna pregunta específica sobre la presentación de Richard, sobre la presentación del vínculo entre el BTR y las NDCs por parte de ICAT, o sobre el plan de trabajo. Si tuvieran alguna Había pregunta, una, había sí, una pregunta de Luz en el que chat. me lo mencionó por él. Sí, o sea, lo indicó por el chat. A Ahora, ver, Luz, es el momento, por favor. Sí, buenas. Muchísimas gracias por las presentaciones, han estado muy interesantes. Sobre las presentaciones, no tengo preguntas.
Me disculpo porque quizá entré un poquito más tarde, unos 5 o 10 minutos más tarde de la reunión y no pude escuchar la introducción del webinar. Mi pregunta es porque todavía no veo a María, nuestra colega y punto focal del Ministerio de Medio Ambiente. Y tenía una pregunta sobre el taller que se va a realizar en la República Dominicana. Tengo entendido de que ya están circulando las invitaciones. República Dominicana como sede, ¿cuántos cupos podrían tener para este Eh, taller de 10 al 12? Luis, do you hear the question? Luis or Lennox, maybe Sorry, can please ask repeat. this. How many seats can Dominican Republic have in the workshop? This is what is Luz asking for. Currently, we have two per country, but if maybe they can make an appeal and write in if another seat is required, but we cannot guarantee at this time. May I weigh in quickly? Yes, for the upcoming session, because it is being held within the DR, I think they can have upward up to 7 or 8 participants for the session that we're having. Okay, thank you so much. Gracias, Lennox San Luis, por la respuesta y Luz por tu consulta. Creo que Giovanni tenía una pregunta. Me pareció ver su manito. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Estaba viendo el plan de trabajo que habías presentado con las sesiones presenciales y los talleres virtuales que vamos a tener, me parece excelente. Y también gracias por las presentaciones de hoy. También tenía una consulta, si digamos pueden haber consultas específicas de país, las podemos dirigir a ustedes sin ningún problema durante este transcurso de tiempo, o estamos limitados solo a esos talleres. Sí, yo puedo contestar eso. No hay problema en que el país pueda tener consultas adicionales. Durante el año pasado tuvimos llamadas con Belice, no recuerdo si con Panamá, no, con Belice sí estoy seguro, creo que con otro país más, creo que con Guatemala. Así que los invito a que si quieren como tener una llamada rápida para resolver un tema, eh, nosotros no tenemos problema, pero sí es bueno que esto se canalice a través del hub. Sí, o sea, Eh, sería la solicitud la dirigimos a Luis y a Lennox. claro, Luis Ok, Lennox y Salvador. Y ellos nos comunican ah, a ok, nosotros y ahí chévere. gestionamos, vemos si nos podemos hacer cargo o no y etcétera. De todas Ah, maneras, perfecto. también Ujú. los invito, claro, porque si es algo que está muy alejado de nuestro, digo, como consorcio, trabajo, si nos hacen una pregunta como, no sé, de financiamiento climático, de pronto no vamos a poder dar una buena respuesta. Entonces preferimos evitar esas preguntas. Eh, de todas formas, los invito, quizás yo no tenga la pregunta, pero sí alguien de otro país. Entonces, también los invito a que utilicemos, por ejemplo, el LMS, esta plataforma que algunos ya accedieron. También pueden dejar las preguntas ahí, quizás otro país también tenga la pregunta. Pero sí Yeah. partir por si quiere una llamada, podemos partir por el hub y vemos cómo lo vamos resolviendo. Perfecto, gracias. Gracias, Richard, y gracias, Giovanni, por tu consulta. Em, no veo otra mano. Sí, gracias, Kim, por compartir por el chat. Ella comentaba que el taller les va a ser útil porque están trabajando ya en la actualización de su NS, así que qué gusto saber eso. No sé si alguien más quiere compartir o tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o por abriendo su micro. Eh, creo que no. Y también en términos... Rocio, Ah, just quickly for our colleague from the DR, the names of the participants from the DR, if you could get that to us as soon as possible, so we can deal with the logistics, it would be appreciated.
Súper, gracias, Luz. Entonces, como dice Leno, si le pueden compartir los nombres de los colegas que estarían asistiendo al taller, eso los ayudaría mucho para los temas logísticos del taller. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte... Rocío, ¿me sí, permites decir dos cosas? claro que sí, adelante. Primero, agradecer a, no recuerdo, si me recuerda el nombre del país, creo que fue Honduras, que incluyó el Sí, apoyo del Hub en su BTR. Así que quiero agradecerle por esa mención. Y a los países que aún están pendientes, también los animo. Creo que es bueno que nos ayudemos mutuamente y que incluyan también ese reconocimiento. Si tienen dudas, me pueden hablar, pero agradecerle a Honduras por en su sección de apoyo mostrar el apoyo que el Hub le está dando. Y lo otro, y esto tiene que ver sobre el taller presencial, entiendo un poco también, tratando de responder a lo que mencionó Claudia, empiecen ya a colectar con sus colegas dudas que tengan sobre mitigación y adaptación, porque no solamente va a estar el consorcio prestando el taller, sino que también van a haber dos expertos de la Secretaría, uno de mitigación y otro de adaptación, y además va a estar también Celeste de AICA. Entonces, quizás hay algunas cosas que ellos puedan facilitarnos alguna respuesta. Además, en la invitación había un espacio para si algún país quería conversar, requiere conversar en específico sobre adaptación con la Secretaría, también avísenos con anticipación para gestionar esa participación, ¿ya? Porque creo que podemos reservar, ¿cómo se llama? Hacer llamadas, hacer reuniones bilaterales en paralelo a la ejecución del taller. Entonces, si algún país está interesado en eso, por favor también avísenos a Rocío y a mí, nos pueden mandar un correo indicándonos cómo estas son las personas que van, quieren tener una reunión sobre adaptación y NS, y nosotros hacemos la gestión con el experto de la secretaria. Eso, Rocío, gracias. gracias, Richard. Em, entonces, en términos de los próximos pasos, como saben, tenemos esta encuesta cortita. Si pueden, por favor, sacar su celular, escanear el QR y llenar la encuesta. Me parece que eso también lo mencionó Luis al inicio, ¿no? Estamos siempre en un proceso de mejora continua, así que esos comentarios nos sirven muchísimo para tomarlos y mejorar. Así que si pueden ir llenando la encuesta, igual se las vamos a compartir en el reporte del webinar. Espero que estén entrando y llenando la encuesta. A ver, hay un mensaje en el chat. Gracias, Kim. Dice que un gran apoyo a ICAT para estos procesos. Así es, efectivamente. Eh, ¿Cómo van con la encuesta? ¿La han podido entrar o han tenido alguna dificultad con la lectura del código? Espero que todo bien. Creería que la están llenando. Igual como les digo, se las vamos a compartir. Em, a ver. Y en términos de los próximos pasos, como les dije, vamos a enviarles un reporte, ¿no? Como lo hemos venido haciendo el año pasado, donde van a poder encontrar las presentaciones, la grabación, este enlace para que puedan acceder a la encuesta. Es una encuesta cortita, ustedes ya la conocen, pero de igual manera es súper útil para nosotros para poder mejorar. Les vamos a compartir el material, tanto las presentaciones y la grabación, no solo a través del reporte, sino también a través del LMS. Como dijo Richard, es un espacio que tiene un espacio para preguntas, que sería útil que lo utilicen. A veces nosotros no tenemos las respuestas, pero entre ustedes mismos, la experiencia de otro país los podría ayudar y absolver su consulta. También vamos a subir todos los materiales de esta llamada a la plataforma LMS y con aquellos que vayan al taller nos vemos en febrero allá en Santo Domingo.
Y sí, eso es todo por hoy. No sé si tú quieres añadir algo, Richard, además de esto. No, solo darle las gracias. Y si hay alguno que quiera quedarse unos minutos, tiene alguna otra pregunta, también nos podemos quedar un minuto más y conversarlo, si quieren como de ver algo más técnico, qué sé yo. Así que, bueno, gracias por la participación y a seguir avanzando en el proceso de la preparación de la NS. Ya, ya Claudia, nos podemos quedar. Ya, perfecto. Entonces les Gracias. agradezco a todos. Son libres de quedarse quienes tengan dudas adicionales y con los que no, que tengan un lindo día. Gracias.